versículo que estamos leyendo está en Filipenses 1, o de donde nace esta idea, está en Filipenses 1, y vamos a orar, amén. ¿Cuántos quieren que Dios hable a sus vidas? Hay gente que no, pero Dios sí quiere hablar aún a los que no quieren escuchar la palabra de Dios, amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos estás dando de venir hoy delante de ti, Señor. Nosotros creemos en tu palabra, en tu verdad, en tu buena voluntad, en lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos, Santo Señor, que obres en nuestras vidas, nuestros corazones, que tú puedas traer sanidad y que tu Espíritu Santo obre de forma libre en este lugar, Señor, haciendo en cada uno de nosotros lo que tú quieres que haga. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén. Ahí en Filipenses 1 dice la palabra en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal ese versículo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer estaba llegando a la casa y nos empiezan a mandar fotos, ¿no? Los hermanos de los grupos de aquí de la iglesia, bueno, de San Nicolás. En nuestro grupo nos suben fotos y cosas así. Y subían el video de que ayer estuvieron en el evangelismo algunos jóvenes de allá, ¿no? Y me empecé a acordar de muchas cosas interesantes. Como usted sabe, yo no soy muy mayor de edad, ¿verdad? No soy muy anciano, aún soy joven. Pero tiene ya mucho tiempo que estoy en el ministerio de la reconciliación de las almas. Y a lo largo de todos estos años he conocido a mucha gente que ha dicho este versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A muchos que aún hoy siguen con vida, pero que ya no viven para Cristo. A muchas personas que aún no se han muerto, pues, es a lo que me refiero, pero que su forma de vida ya no refleja que su anhelo y su razón de existir es Jesucristo. Y es que el apóstol Pablo menciona algo y es un antecedente que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Y lo importante no es por lo que estamos dispuestos a morir, sino por lo que todos los días estamos dispuestos a vivir. Y estaba yo pensando en esto porque hemos estado escuchando diferentes mensajes. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué se habló el viernes? Del fútbol, ¿ok? ¿De qué se habló el sábado? Ser testigos, ¿verdad? Los verbos indicativos. Y yo quiero hoy hablar de algo que pasa porque podemos tener mucha pasión, pero tenemos que saber que va a haber alguien que está en la intención de destruir esa pasión. Y tenemos que estar al pendiente, porque el enemigo hace básicamente dos cosas en la vida de las personas. Algunas personas simplemente las desarma. ¿Sabes lo que quiere decir desarmar? ¿Sí? Le quita las armas, ¿sí o no? A algunas personas las desarma. ¿Esto qué quiere decir? A los que desarma solamente tiene que pegarles en sus convicciones y nublar su entendimiento, de manera que la persona en su mente esté pensando que está haciendo todo lo mejor que puede hacer, aunque en realidad lo que hace no es efectivo. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando una persona la desarma, es a una persona que en su mente es el mejor cristiano, está haciendo sus mejores esfuerzos, está sirviendo a Dios, está asistiendo a los servicios, pero en realidad, digamos que tiene una pistola con
todas las de Salva. Sí, se llama Salva, ¿no? De agua, del Gocha. ¿Sí me doy a entender? Sí, es una persona que ora por los alimentos, es una persona que ofrenda, es una persona que diezma, es una persona que viene a los servicios, pero que no tiene armas para enfrentar a Satanás y agarrar a una persona de las tinieblas y traerla a la luz del evangelio. Hoy no me voy a enfocar a la forma en la que el Satanás desarma a la gente, porque hay otra cosa que hace Satanás y esa es destruir a las personas. Y yo no quiero que Dios siga destruyendo a más personas. Hoy quiero, el diablo, hoy quiero hablarte de dos formas en las que Satanás puede destruir a las personas. La primera está en el libro de Daniel. ¿Me estás siguiendo? Daniel 7. Estamos, para poner un poco el contexto, hablando de una visión que tuvo Daniel al respecto. 4 bestias, al Señor Jesucristo, el reino, etcétera, una serie de cosas que sabemos que pasan. Pero quiero que leamos a partir del versículo 13. ¿Sí están ahí? Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, la gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién se refiere? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, ¿no? Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de las 4 bestias, que era tan diferente de todas las otras, de la cuarta bestia, perdón, que era tan diferente de todas, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido delante, del cual había caído 3, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecían más grandes que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿y qué? Y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Escuchen aquí. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que dice, que quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Hoy quiero que nos enfoquemos en
bueno, estamos entendiendo. No quiero meterme mucho hoy a la interpretación de todos estos elementos, aunque sé que es muy importante y muy interesante, pero me gusta la parte en la que dice que estos hombres, o este hombre o Satanás, pues lo que va a hacer es quebrantar a los santos del Altísimo. Aquí la palabra quebrantar significa fatigarlos hasta el punto de rendirlos, fatigarlos hasta que se rindan, cansar o cansarlos en su mente, hacerlos pensar que ya no pueden continuar. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios que esto va a ocurrir y que esto en efecto ocurre, ¿sí o no? ¿Cuál es una estrategia que utiliza Satanás en la vida de las personas? Porque les repito, he mirado a mucha gente. Yo veía ese evangelismo y hace quizás 12 años, yo me acuerdo íbamos a los evangelismos, íbamos jóvenes y hacíamos muchas cosas y decíamos y demás. He visto a hombres mayores y demás. ¿Y qué pasa, mi hermano, a lo largo de los años? Lo que pasa es que tenemos una guerra real. El mero deseo no es suficiente para vencer a Satanás. Dice la palabra que él hace algo y esto es fatigar a la gente hasta que quiere renunciar. Hacer que la gente se canse y diga, ya no quiero continuar. Ya es suficiente. Él empieza a hablar a las personas en su mente y dice, mira todo lo que sirves al Señor. ¿Y tú? ¿Y tú qué tienes? ¿De qué te sirve? ¿Qué has logrado? ¿Qué has hecho? Nada de lo que has hecho es real. Abandona, deja, no continúes. ¿Sí me doy a entender? Lo que quiere Satanás es romper nuestro ánimo, romper nuestra pasión, romper nuestro deseo de servir a Dios. Lo que Él quiere es que tú y yo estemos en un momento de nuestras vidas en la que veamos a nuestro alrededor y digamos, chale, sigo luchando y luchando y luchando y pues no pasa nada. Sigo haciendo esto, oro por mi familia y no se salva. Al revés, hasta me odian más. Le comparto a esta persona y a esta otra y a esta otra y no ocurre nada. Y vengo a los servicios y escucho la palabra de Dios y nos empezamos a cansar. ¿Sabes qué es cansado hacer la obra de Dios? Si alguien lo ha experimentado o no saben ni qué es hacer la obra de Dios. ¿Sí saben eso? Servir a Dios, mi hermano, va a traer en nuestras vidas grandes ánimos y victorias, ¿sí o no? Cuando cantamos alabanzas a nuestro Señor, es un gozo, ¿sí o no? Pero después empezamos a invertir nuestras vidas y nuestro tiempo y nuestro afecto y nuestros recursos en gente, en seres humanos, ¿sí o no? ¿Y qué pasa después? Que tenemos grandes expectativas de las personas, ¿sí o no? Y los vemos con un potencial tan grande y uno se siente gozoso, ¿sí o no? Y contento. Dices, wow, este hombre, si se salva, imagínate lo que haría. Mira, esta persona tiene dones y tiene talentos y tiene gracia y tiene habilidades y tiene sensibilidad hacia la obra de Dios y sus mensajes son claros. Si siguiera perseverando, ¿y qué crees que pasa, mi hermano? Que no siempre continúan, ¿sí o no? Y eso cansa. ¿Es cansado o no? Y la estrategia de Satanás es esa: quebrantarnos, es decir, romper nuestro ánimo, llevarnos en nuestra mente a un cansancio en el que nos rindamos, en el que digamos, yo creo que ya es suficiente. ¿Y qué crees que pasa? Satanás es muy astuto. Él obra en nuestras mentes. Mi hermano, la verdad es que Satanás es sumamente inteligente. Él obra en nuestras mentes.
y empieza a poner en nosotros argumentos lógicos para nuestro razonamiento. Para nuestro razonamiento, nuestros pensamientos son válidos, ¿sí o no? Si ya lo intenté y no ocurrió, entonces mejor me voy. Si ya hice esto y no pasó nada, entonces mejor ya no continúo. ¿Sí me doy a entender? Y después, ¿sabes qué hace? Bueno, nosotros no siempre distinguimos sus ataques en la mente. No siempre llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo, que sería la solución, ¿sí o no? Pero después Él pone en nuestra mira al enemigo incorrecto. Es que Satanás es astuto. ¿Tú crees que Él va a decirte, yo soy el que te está cansando, yo soy el que te está desanimando, yo soy el que te está haciendo caer? ¿Eso haría Satanás? ¿Qué haría él entonces? Usa estrategias para que nosotros pensemos que los enemigos son las únicas personas que nos pueden ayudar. Y entonces ya nos cae mal el pastor, nos cae mal el líder, nos caen mal los hermanos, nos caen mal. Y llegamos a un punto al final en el que el enemigo es Dios, en que su palabra no funcionó, en que su evangelio no era, en que a lo mejor el cristianismo no es lo correcto, en que a lo mejor Dios me falló. ¿Sí has visto esos pensamientos? Y justificamos cuando alguien nos quiere ayudar. Te repito, esta historia se repite todo el tiempo. No es algo nuevo. Se te acerca un pastor y un hermano o una hermana y te dicen, vamos, échale ganas, esfuérzate. En Dios hay esperanza. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Y tú qué sabes? ¿Sí o no? No entiendes lo que estoy pasando. No sabes cuáles son mis circunstancias. Porque hasta en la agonía, mi hermano, somos soberbios. Nadie sufre más que yo. Nadie me va a entender las cosas tan duras que yo he pasado en la vida. Mi hermano, es que a él también le pasó algo similar, sí, pero no tan fuerte como a mí. Hasta en eso somos soberbios, ¿sí me doy a entender? Es que esta persona te puede echar la mano. No, es que no sabe, no entiende. Nadie, mi hermano, esa es la estrategia de Satanás. Que tú le compres su razonamiento y que tu razonamiento suene lógico y que la medicina no la tenga nadie más que tú. No es eso, Satanás. No es ese el enemigo. ¿Y qué crees? Esto pasa muchas veces porque Satanás quiere hacer eso en nuestras vidas, que veamos nuestras manos, nuestra espada y digamos, ¿sabes qué? Ya me cansé. Nuestro escudo y digamos, ¿sabes qué? Está muy pesado. ¿Sabes qué? Ir a compartir la palabra de Dios, pues si nadie hace caso, ¿verdad? ¿Para qué? Ya no vale la pena quebrantar nuestra fe. Eso es lo que dice la palabra. Y Daniel lo escuchó. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años le dijo, sabes qué, Daniel, va a venir el enemigo y va a hablar en contra de Dios y a sus santos los va a... Es que es difícil a veces entenderlo, pero a sus santos dice, va a hacer que se rindan, va a hacer que se cansen, va a hacer que abandonen la fe, porque estamos en una lucha verdadera. Mi hermano, yo hoy quiero que sepas que independientemente de cuál sea tu situación, Dios la conoce. Quiero que leamos el Salmo 139. ¿Me estás siguiendo? Hoy no estoy enseñando. Me gusta enseñar. Me gusta mucho la historia, me gustan muchas cosas, pero hoy quiero predicar. Mira lo que dice: omnipresencia y omnisciencia de Dios.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Escucha? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. A veces Satanás nos dice, nadie te entiende. Tú has experimentado cosas que nadie sabe. Nadie te puede ayudar. Yo sé de antemano que todos somos diferentes. Yo sé de antemano que todos tenemos características que nos hacen individualmente diferentes a los demás. Es obvio que nadie va a entender al 100% lo que estás viviendo, pero la soberbia te dice nadie lo entiende porque lo mío siempre es peor que los demás. Pero ¿qué te dice Dios? Yo lo sé, yo te conozco, yo sé de lejos lo que estás pensando. Yo conozco lo más íntimo de tus pensamientos y tus circunstancias. Y a veces uno dice, entonces, ¿por qué no haces nada? ¿Sí o no? Y dudamos de que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y pensamos que Dios ya nos olvidó, que ya no le interesamos, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Él es bueno. Jesucristo estaba un día en la cruz y tenía sed, ¿verdad? Y estaba cansado. Y le dijo a Dios, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En dónde estás, Dios? ¿Sí me doy a entender? ¿En dónde estás? ¿Por qué me dejaste en esta circunstancia tan difícil que estoy viviendo? Ay, mi hermano, si mucha gente ya había pasado por la cruz. No, lo que Jesucristo estaba sufriendo, aparte de lo físico, que ya es una locura, estaba experimentando sobre su vida el pecado, las maldiciones, la enfermedad de nuestras personas, pues. ¿Y qué crees? Que lo hizo simplemente para que tú y yo pudiéramos saber que Jesucristo estaba sufriendo por nosotros para darnos una vida, para poder venir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia al Padre y recibir de Él oportuno socorro. No, mi hermano, a Dios no se le olvida lo que estás pasando. Él lo conoce. No es malo. No te está haciendo sufrir. No quiere que te retuerzas como gusano. No. Quiere perfeccionarte porque te ama. Porque tú piensas aún en esa condición
en tu soberbia y en tu orgullo, que nadie sufre lo que tú, y es esa condición la que te aleja a ti de Dios, pero no a Dios de ti, porque Dios de todos modos, mi hermano, va a seguir insistiendo y buscándote en la intención de rescatarte, de ayudarte. Si tú vienes al Señor con humildad, nunca dice la palabra, al humilde Dios lo va a hacer a un lado. Siempre va a tener misericordia de él. Sí, te vas a cansar, ¿sí o no? Nos vamos a cansar. Satanás quiere quebrarnos, quiere quebrar nuestra fe, quiere quebrar nuestra esperanza. Esa es su estrategia. Que la pasión que sentimos por ir a las calles y compartir y ver a jovencitos salvarse y ver sus vidas cambiando, que esa pasión se vaya rompiendo en nuestras vidas. Pero también tiene otra estrategia de la que quiero hablar, y es la seducción. La fatiga no es la única forma en la que Satanás va a destruir. En Santiago 1, ¿me está siguiendo? ¿Cuántos ya se quieren ir a su casa a dormir? Vamos a leer del versículo 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Satanás seduce a través del pecado con nuestras concupiscencias. La palabra seducción, ¿la entendemos? ¿A cuántos aquí les gusta? Bueno, ¿cuál es su comida favorita? A ver allá. El mole, el pozole. ¿Y cuál es la que menos te gusta? Tortas de camarón y chayotes, dice. Ok. Vamos a poner este ejemplo. Si alguien quiere quedar bien y obtener un favor de una persona que le gusta mucho el pozole o el mole, le va a llevar unos chayotes con calabacitas, le va a llevar tortas de camarón, decía, le va a llevar hígados encebolladitos con sal, ¿sí o no? La seducción tiene que ver con algo que a nosotros nos gusta, que a nuestra naturaleza humana, no solamente le gusta, sino se deleita en ello. Y la seducción del pecado es así, mi hermano. La historia más conocida la sabemos, ¿no? Segunda de Samuel 11, se llama David y Betsabé, ¿sí o no? ¿Quieren que la leamos o se las cuento? ¿Cómo? ¿Vamos a leerla? Ok, segunda de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya conocemos que aparte de que lo engañó, lo mató, ¿no? La historia no es tan específica, pero se pueden intuir varias cosas. Una de ellas es que Betsabé se estaba bañando, vio a David y cuando la llamaron, pues no dijo que no. Y cuando David le invitó a su recámara, no dijo que no. ¿Sí me doy a entender? Yo sé que David no debía de hacerlo, pero es difícil, o es difícil entender que esto fue una violación, ¿sí o no? La historia nos dice que hubo consentimiento, porque así es el pecado con nosotros, ¿sí lo sabes? Nos llama, nos ve de lejos, nos dice: oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Insiste un día y después se va, para que te quedes como que, ¿qué pasó? Después no te hace caso, ¿verdad? Y después otra vez viene, pero entra más cerca. Y después otra vez se va. Y nuestra mente se empieza a perder. ¿Sí me doy a entender? Y nuestro razonamiento se empieza a nublar. Y ahora ya solo estamos pensando en esa situación. Todo lo demás ya no tiene sentido, porque así funciona el pecado. Así funciona la seducción. Así funciona Satanás. No te va a decir: oye, soy el diablo y te quiero matar. No, pues entonces ya sabes y pues estás al tiro. ¿Sí me doy a entender? Lo que hace es que te enganches en una situación de la que después no puedas salir. Pero no solamente los pecados de la carne existen. Vamos a leer, me parece que es Primera de Juan. ¿Me están siguiendo? ¿No? Primera de Juan 2, versículo 16. Bueno, desde el 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La forma más sencilla en la que Dios va a terminar con la pasión de un cristiano es seducirlo hasta que cae en pecado. El diablo. Perdón. ¿Sí me doy a entender? La forma más sencilla en la que va a destruirte Satanás es seducirte hasta que caigas en pecado. ¿Sí me doy a entender? De diferentes formas, hay diferentes vertientes, hay muchas áreas. ¿Sí me doy a entender? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. A veces he aprendido a distinguir un pensamiento del enemigo, pero pues nada más uno. A veces yo estoy pensando y digo: yo sé,
Dios habla a mi vida y me dice, no, mira, así hay que hacerle, así hay que hacerle, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que eso va a demandar de mí más tiempo, más cosas. Y digo, ay, qué hueva, ¿no? Otra vez, ya no quiero. Y entonces me acuerdo de cómo era mi vida antes, ¿sí o no? De cómo era mi vida sin Cristo Jesús, que vivía solo, que vivía amargado, que estaba resentido, etcétera, 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 en las tinieblas. Pero luego llega otro pensamiento y dice, pero mira cómo estás ahorita. Lo que podrías hacer, lo que podrías lograr. Porque a veces estamos pensando, oye, pues soy una persona bendecida. Dios me dio esto, me dio lo otro. Pero otras veces no estamos pensando que es Dios quien nos los dio. Que somos hábiles. Y a veces no pensamos en nuestra vida antes de Dios, sino, ¿y cómo sería sin Cristo? ¿Sí o no? Y a veces estamos pensando, no, imagínate, yo tendría un chorro de negocios, un chorro de viajes, un chorro de dinero, un chorro de cosas. Si ahorita haciendo esto, mira lo que tengo. Y ese pensamiento no es de Dios. Ese pensamiento es la vanagloria de la vida. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Estás razonando mal. Porque sin mí no tendrías nada. Porque lo que hoy tienes y lo que has conseguido es porque simplemente estás bajo mi gracia. No son las habilidades, ni los dones, ni las características que tengas. Son la gracia que yo he decidido tener sobre tu vida. Pero nuestro pensamiento dice, no, yo creo que sí podría. Yo creo que podría más y lograr el doble y hacer más. Porque quiere seducirte con la vanagloria de la vida. Ya no estamos pensando en cómo era nuestra vida antes, sino cómo podría ser mañana, cuánto dinero tendría o cuántos logros hubiera alcanzado, hubiera sido gerente, hubiera sido dueño del mundo. ¿Y qué crees? Otra vez nuestra soberbia hablando. Así como uno dice que no sufre nadie más que nadie, otros dicen, yo sería... Bill Gates se quedaría menso. ¿Sí me va a entender? Porque habla nuestro orgullo, mi hermano. Y me dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo me recuerda, ¿sabes qué? Es que tienes a un buen amo. Es que Dios es un buen Dios. Es que sí es cierto, cuando venimos a la cruz de Cristo nos damos cuenta, mi hermano, ¿quiénes somos? Que es simplemente Jesucristo, que es Dios el que ha hecho todo en nuestras vidas, que es Dios el que nos ha dado. Por eso dice en Santiago, no se olviden que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. ¿Sí lo leyeron o no? Y yo a veces no relacionaba los dos versículos, ¿sí o no? Porque las tentaciones a veces son sobrepensar que tú puedes lograr más si no estuvieras en la iglesia, si no estuvieras en Cristo, si no estuvieras en Dios. ¿Alguien ha pensado eso? No, eso no, pastor, eso es inmundo. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Sí o no? Oh, claro que sí. ¿Y qué crees? Hay que venir a Dios otra vez. Hay que venir al Señor, porque esa seducción empieza a desmenuzar la pasión que teníamos por Cristo en nuestras vidas. Oh, es que voy a ser encargado de, ponle lo que quieras, puedes ser encargado de Alsea si quieres, del mundo entero. Pero vale más corresponderle a quien dio su vida por ti. Pero vale más servir a Jesucristo. Mi hermano, yo lo he visto así. Y te digo la verdad.
Han pasado varios años y sé que Satanás quiere destruir nuestra pasión. Sé que quiere hacer que renuncies. Sé que quiere seducirte de muchas formas. A todos y a cada uno de ustedes Dios los quiere salvar y Satanás quiere destruirlos. ¿Lo doy a entender? ¿Y qué tenemos que hacer? Hay dos pasajes más en Apocalipsis que me gustaría leer. ¿Sí están aquí? Oh, yo me acuerdo. Hay una canción que dice, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. ¿Sí o no? ¿La han escuchado? Pero se nos olvida lo mucho que hizo por nosotros. En Apocalipsis 2, versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que has hallado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, como decía el viernes, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me gusta mucho este versículo y esta historia porque, bueno, esta revelación de el ángel a Éfeso. Porque dice, yo sé que lo estás haciendo, pero sé que ya no tienes esa pasión. Yo sé que lo estás haciendo porque sabes qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuántos saben lo que tenemos que hacer? Yo sé que estás aquí porque sabes que es lo correcto. Oh, mi hermano, sí hay veces que vamos a tener que hacer las cosas sin desearlas hacer. Pero dice la palabra, el tema es que no es que el mundo sea maravilloso, es que tú ya dejaste el amor que habías experimentado de Dios. Por tanto, no olvides de dónde has caído. Cuando dice caído, ¿a qué se refiere? No de dónde venías en el mundo, sino de la relación que tenías con Dios y que caíste de esa relación, de la experiencia que tenías con Cristo y que ya no tienes. Ayer se decía del poder y de la unción de Dios y que hoy ya no tienes. Mi hermano, te voy a decir una verdad verdadera. Sí, uno puede hacer la obra de Dios sin el poder y sin la llama del Espíritu Santo en su vida. ¿Lo sabes? Y por mucho tiempo. Y puedes enseñarle a los niños en la escuelita y estar aquí en la alabanza y compartir en los evangelismos y enseñar los sábados y saber la palabra de Dios y conocer el ABC de las cosas, lo que está mal, lo que está bien, las ofrendas, la oración, etcétera. Sin Dios en tu vida, sin la pasión de Dios en tu corazón, sin el Espíritu Santo en tu interior, ¿sabes a lo que me refiero? Esto ocurre. Y puedes hacer las cosas y hasta la gente se salva. Escuchan un mensaje, dicen, oh, qué mensaje, y se arrepienten. Pero tú sabes que has dejado tu primer amor. Pero tú sabes que esa pasión y que ese celo y que ese denuedo y que ese poder ya no lo tienes en tu interior. Dice Apocalipsis capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir
porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Sabes de qué te hablo, mi hermano? ¿Alguien ha experimentado esta pasión de la que les estoy hablando? ¿Sí? La pasión de Dios, pues la pasión de servir a Cristo, de irnos al cielo. ¿Alguien lo ha experimentado? Levante su mano. ¿Quién lo ha experimentado? ¿Y cuántos saben de lo que hoy les estoy hablando? De que esa pasión de repente ya no la encuentras aquí adentro. ¿Sí me doy a entender? De que ese celo y ese denuedo y esas ganas, oh, ya recorriste un camino y estás cansado y fatigado. Ya recorriste un camino y te está seduciendo el pecado. Te está seduciendo la vanagloria de la vida. Ya te van a decir licenciado. Ya te van a decir jefe. Pero ya no te van a decir hijo de Dios. Pero ya no te van a decir siervo. Pero ya no te van a decir Dios está usando la vida de esta persona. ¿Y qué vale más? ¿Y qué vale más? ¿Sí me voy a entender? Satanás es duro y se mete como serpiente, sigilosamente, sigiloso. Y cuando llega, muerde. Inyecta su veneno, solo tiene que esperar a que el veneno haga efecto. Y ahí vas a estar como que estás con vida, dice la palabra, ¿no? Como que tienes vida, como que si amas a Dios y te dice el pastor cómo estás, bien, pero ya te estás muriendo, dice la palabra, ¿sí o no? Dice, antes de que se te muera todo lo que queda, ven, rescata, arrepiéntete, ven a Jesucristo. En Él vas a encontrar vida y esperanza. Ven a Jesucristo, humíllate, dobla las rodillas y dile, Señor, no sé en qué momento, pero estoy perdiendo la fuerza. Mi mente se está perdiendo. Mi vida, mis anhelos, mis sueños, mis deseos están caminando hacia otro lado. No me quiero perder. No quiero dejar de ser la persona que era cuando estaba contigo. ¿Puedo entender? Vamos a ponernos en esta mañana de pie. ¿No quieren? Otro ratito. Ahorita viene lo de Dios. Eso, en el altar. Decía la palabra de Dios en Éxodo 21, ¿se acuerdan? Dice, si una persona es una sierva o un siervo en una casa, cuando esta persona cumpla 7 años ahí, va a ser libre. Pero si en ese momento tiene esposa e hijos y los ama y considera que su siervo ha sido bueno, puede decidir ser su siervo para siempre. Y entonces irán juntos y van a horadar su oreja. Y va a decir, soy siervo para siempre. ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado? Oh, yo tengo a un Dios que ha sido muy bueno. Y tengo un enemigo que es muy astuto, que tiene pensamientos tan elaborados. ¿Sabes lo que es un argumento?
Un argumento tiene respuesta contra los argumentos. Y Satanás no solo pone pensamientos en nuestra cabeza, Satanás pone argumentos para que lo que tú tienes de la palabra de Dios no te sea suficiente para salir y decidas rendirte. Por eso necesitamos venir a Jesucristo y su mente. Él va a hacer el milagro. Si tú hoy estás apasionado con Dios, mi hermano, solamente escucha este mensaje como una alerta. Así pasa. Si te bautizaste el mes pasado, ¿no? ¿O cuándo fue? Hace 2 meses, o cuando te hayas bautizado en este año o el anterior, y estás lleno de gozo y de pasión y vas a los evangelismos, es padrísimo, ¿sí o no? Y creemos que el mundo va a ser salvo en 2 días. Y nos enojan los pesimistas de la iglesia, ¿sí o no? Hasta que nos convertimos en esas personas a las que nosotros criticábamos cuando estábamos apasionados. Ahí está ese señor que ni hace nada, ni llega. Y después eres tú el que no llega ni hace nada. Porque el enemigo es real. Porque o te desarma o te va a destruir. No tiene de otra. Dice, pues que lo deje ahí sin armas, ahí que lo deje con sus pistolas de gocha, pensando que está luchando muy fuerte, pues ya que le eche ganas, ahí que haga lo que quiera. Pero hay otros a los que se va a empeñar en destruir. Y es doloroso, porque no tiene misericordia. Vamos a cerrar los ojos unos minutos en reverencia a Dios.